El grito nunca llegó, ni de la niña, ni de la mujer que permanecía inmóvil junto al lujoso coche negro, ni del hombre vestido de naranja que dejó caer su bolsa de basura verde en cuanto vio al pequeño cuerpo tambalearse al salir de la acera. Bajo la brillante y ordinaria luz del día de una tranquila calle suburbana, el mundo casi perdió a una niña que nunca había emitido un sonido en su vida, y el silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier ruido que pudiera haber habido. Se llamaba Aria Whitmore, la única hija de un magnate inmobiliario multimillonario cuyas torres de cristal se recortaban en el horizonte a kilómetros de distancia. Arya había nacido en una familia tan rica que toda una ala del hospital llevaba el apellido de su familia. Sin embargo, había llegado al mundo sin voz. Los médicos lo habían calificado como una rara afección neurológica, complicada, incierta y posiblemente permanente. Desde el momento en que aprendió a caminar, Arya también aprendió a vivir dentro de una burbuja silenciosa en la que nunca salían palabras, solo ojos muy abiertos y gestos suaves. Su madre, Celeste Whitmore, impecablemente vestida, incluso para llevar a su hija al colegio, llevaba ese silencio como una grieta visible en su pulida vida. Por muchos especialistas que contratara o terapias que probara, nada llenaba ese vacío. Y esa mañana, con la luz del sol reflejándose en los cuidados jardines y los coches caros, Celeste se distrajo con una llamada telefónica sobre las fluctuaciones bursátiles cuando Arya se escabulló de su lado y se dirigió hacia la calle. El hombre de naranja se llamaba Jonah Reyes. Tenía 34 años, era padre soltero y cada amanecer lo encontraba levantando contenedores y atando bolsas con sus manos, ya ásperas por años de trabajo. Su esposa había fallecido 3 años antes a causa de una enfermedad repentina, dejándole con un hijo de 5 años y una vida que parecía haberse derrumbado de la noche a la mañana. Jonah había aceptado turnos extra, rutas tempranas, cualquier cosa para mantener la comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Conducía el camión de la basura no porque le gustara, sino porque era un trabajo honesto, estable, y le mantenía en movimiento cuando quedarse quieto le dolía demasiado. Aquella mañana, el sudor ya oscurecía su cuello cuando se arrodilló para recoger una bolsa. Sus pensamientos se desviaron hacia si su hijo Mateo se había acordado de prepararse el almuerzo. Cuando Jonah levantó la vista, vio a Arya entrar en la calle justo cuando una furgoneta de reparto doblaba la esquina más rápido de lo que debía. El instinto se apoderó de él. Se abalanzó, dejando caer todo, sus botas raspando el pavimento mientras agarraba la parte trasera de su vestido y la tiraba hacia él. La furgoneta chirrió, los frenos protestaron con un chirrido y los esquivó por centímetros. Arya cayó contra el pecho de Jonah, con sus pequeñas manos agarradas a su chaleco. No lloró, no gritó, solo lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos y el pecho subiendo rápidamente, como si intentara comprender lo cerca que había estado el mundo de acabar. El teléfono de Celeste cayó sobre la hierba. Corrió con los tacones hundiéndose en el césped, el corazón latiendo más fuerte que cualquier sonido que su hija pudiera emitir. Rodeó a Arya con los brazos, revisándola frenéticamente, con lágrimas corriendo por su maquillaje cuidadosamente aplicado. Jonah dio un paso atrás, repentinamente consciente de la suciedad en sus guantes, del olor a basura que se adhería a su ropa. Asintió una vez, murmuró una disculpa por haberlos asustado y se agachó para recoger su bolsa caída. Para él era lo que cualquiera habría hecho. Para Celeste, fue como presenciar un milagro envuelto en naranja fluorescente. Si estás viendo Kind Soul Narratives en este momento y crees en la esperanza, la compasión y las segundas oportunidades, este es el momento de dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte, porque a veces los actos más pequeños de humanidad lo cambian todo. Sin embargo, la vida no se transformó en un solo instante. Jonah volvió a su ruta, con el corazón aún acelerado, repitiendo una y otra vez en su mente el accidente que había estado a punto de ocurrir. Esa noche, abrazó a Mateo más tiempo de lo habitual, respirando el aroma del jabón y los lápices de colores, en silencio, prometiendo estar siempre ahí. Celeste, por su parte, no podía dormir.
La imagen de ese basurero lanzándose sin dudarlo la atormentaba de una manera que las reuniones de la junta directiva nunca lo habían hecho. Se dio cuenta de lo aislada que se había vuelto su vida, de cómo el dinero había construido muros alrededor de su dolor en lugar de curarlo. Arya, sentada en silencio en su habitación, alineó sus animales de juguete como siempre hacía, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia la ventana, como si buscara algo que no podía nombrar. Pasaron los días y el destino volvió a unir sus vidas. La ruta de Jonah incluía el barrio de Whitmore 2 veces por semana. Al principio, Celeste observaba desde la distancia, con una mezcla de curiosidad, gratitud y culpa. Se fijó en cómo Jonah siempre saludaba a los niños, cómo se agachaba a su altura, cómo se le suavizaba el rostro cuando ellos le devolvían la sonrisa. Arya también se fijó. Empezó a esperar junto a la ventana las mañanas de recogida, con sus pequeños dedos pegados al cristal. Cuando Jonah la saludaba, ella levantaba la mano lentamente, imitándolo tímidamente. Algo dentro de ella se removió, algo desconocido y cálido. Jonah nunca hacía preguntas. Nunca intentaba llenar el silencio con charlas incómodas. Cuando Arya empezó a quedarse al final del camino de entrada con su madre, Jonah simplemente sonrió y se arrodilló, mostrándole cómo funcionaba el camión, dejándola tocar el metal frío, los guantes gruesos. No la trataba como si estuviera rota, ni como si fuera frágil, sino como si estuviera presente. Celeste observaba esto con un dolor opresivo en el pecho, dándose cuenta de cuántas veces la gente había hablado alrededor de su hija en lugar de con ella. Cómo el silencio había hecho que los adultos se sintieran incómodos, impacientes. En casa, Jonah tenía dificultades. Las facturas se acumulaban y los problemas con el motor de la camioneta significaban menos horas de trabajo algunas semanas. Mateo preguntaba por qué otros niños tenían dos padres. Jonah no tenía respuestas que no le hicieran daño. Llevaba su dolor en silencio, como solían hacer los hombres como él, ocultándolo bajo la responsabilidad. El único momento en el que se sentía aliviado era cuando veía cómo se iluminaba el rostro de Ariel al ver la camioneta, cuando sus ojos seguían sus movimientos como si él fuera importante más allá de su trabajo. Celeste acabó haciendo algo radical. Invitó a Jonah y a Mateo a comer, no como un gesto caritativo ni como una maniobra publicitaria, sino porque algo dentro de ella necesitaba comprender al hombre que había salvado a su hija. Sentado a la larga mesa de comedor que solía acoger a los inversores, Jonah se sentía fuera de lugar, con las manos fuertemente entrelazadas y la postura rígida. Mateo miraba con los ojos muy abiertos el tamaño de la casa. Arya se sentó frente a Jonah, balanceando los pies y mirándolo con intensa tranquilidad. Nadie habló de dinero. Nadie habló del diagnóstico. Hablaron de la escuela, de camiones, de sus comidas favoritas. La sencillez parecía revolucionaria. Las semanas se convirtieron en meses. Arya volvió a las sesiones de terapia, pero esta vez algo era diferente. Sus terapeutas notaron que estaba más comprometida, más receptiva. En casa, imitaba el zumbido del camión de la basura, una suave vibración en su garganta que sorprendió a Celeste la primera vez que la oyó. Jonah, ajeno a estos avances, continuó con su rutina, sin saber que su presencia se había convertido en un ancla para una niña que vagaba en silencio. El gran avance se produjo una mañana cualquiera. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, los pájaros saltaban por la acera. Jonah levantó un contenedor cuando sintió una pequeña presencia familiar cerca. Arya estaba de pie en la acera, con las manos fuertemente entrelazadas delante de ella, el cuerpo temblando por el esfuerzo. Celeste observaba desde atrás, con la respiración entrecortada. Jonah sonrió y saludó con la mano, volviendo a su trabajo. Entonces sucedió. Un sonido, frágil y quebrado, se abrió paso en el aire. No era una palabra, todavía no, pero era sin duda una voz. El mundo pareció detenerse. Jonah se giró lentamente, con los ojos muy abiertos. El rostro de Ariel se contorsionó por el esfuerzo y el miedo, y luego se iluminó con una sonrisa tan brillante que parecía iluminar la calle. Las lágrimas corrían por el rostro de Celeste mientras se arrodillaba, con las manos cubriéndose la boca para evitar sollozar demasiado fuerte.
como si temiera que el sonido pudiera ahuyentar el milagro. Jonah se arrodilló, con los ojos ardientes y el pecho oprimido por una emoción que apenas podía nombrar. No se acercó a Arya, no habló. Simplemente se quedó allí, firme, mientras ella encontraba el valor para existir más allá del silencio. La noticia se difundió rápidamente, pero Celeste rechazó las entrevistas. Para ella no era un titular, era un momento sagrado. Financió programas discretamente, apoyó centros de logopedia sin poner su nombre en las placas. A Jonah le ofrecieron dinero, recompensas, oportunidades para contar su historia. Rechazó la mayoría de ellas. En cambio, aceptó una oferta de trabajo para gestionar un programa de divulgación comunitaria que Celeste había puesto en marcha.